Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con todos vosotros aquí. Hacía, yo creo que bastante tiempo que no estaba aquí. No sé si contamos años, siglos, pero bueno, años, años seguro, ¿verdad? Estoy contento y muy agradecido a Dios, bueno, no solamente por ver a personas que quiero, que aprecio, hermanos, amigos, compañeros en la fe, compañeros de milicia, ver también a niños que vienen al campamento todos los años en Ferrol y que también han creado muchos vínculos con padres que también están aquí. Por lo tanto, muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros. Sé que sois un grupo, una iglesia muy visitada, que tenéis habitualmente muchas visitas. Hoy le decía a José que vosotros estáis en el noreste. Yo vivo en el noroeste. Entonces, de ahí para allá es el fin de la tierra, solo queda agua, por eso allí viene menos gente. Entonces, esto es una puerta de entrada y sé que tenéis muchas visitas. Por lo tanto, sé que también pues, sois muy bendecidos con reuniones y yo espero pues, en esta tarde poder unirme con vosotros con algo de valor de Cristo, de la palabra de Dios, que pueda edificar vuestras almas. Me gustaría orar y después pues comenzaremos con la enseñanza. Señor, te damos gracias porque tú eres digno, porque tú eres santo, Señor. Porque nada podemos sin ti, nada podríamos desarrollar si no es por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. En esta tarde glorifica tu nombre, permite que aquello que nuestra boca torpe pueda expresar esté de acuerdo con los principios de tu palabra, de tu Espíritu Santo, que pueda llegar a los corazones, animar a quien necesite un ánimo, consolar a quien necesite consuelo, exhortar también a quien necesite una exhortación de tu parte, Señor. Tu iglesia te necesita, tú eres el alimento, tú eres el pan de la vida que descendió del cielo y de ti comemos para poder satisfacer nuestra necesidad y nuestra hambre espiritual en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, me gustaría que me acompañarais al capítulo 22 de Apocalipsis. No tengo otro capítulo más adelante en la Biblia, entonces voy al último para terminar antes. Y vamos a leer el versículo 3, pero bueno, lo iniciamos desde su contexto anterior y leemos hasta el versículo 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno,
Hemos llegado al final de la Biblia y estamos ya en un contexto donde ya estamos en el estado eterno de las cosas. Ya Juan nos ha presentado la nueva Jerusalén, la ciudad de los redimidos, esa santa ciudad que desciende del cielo y que Juan vio donde habitarán los redimidos, aquellos hombres y mujeres de todas las épocas que han sido salvados por gracia, salvados por fe mediante la sangre de Cristo. Estamos en un contexto donde ya no cabe pensar en el pecado, no cabe pensar en la maldad, no cabe pensar en la enfermedad, no cabe pensar en los problemas, lo cual hoy parece que es entre nosotros algo difícil, ¿verdad? Porque todavía estamos en un lado donde hay problemas, donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay enfermedad, donde hay muchas cosas que estorban, ¿verdad? Y que en muchos casos nos afectan en nuestra humana debilidad. Pero aquí estamos en un momento donde aquellos que por la gracia de Dios lleguemos, pues sabremos que estaremos en una experiencia absoluta, perfecta, eterna, sin interrupción y con un constante crecimiento en el sentido experimental. Hace algún tiempo yo vengo abriendo una serie de estudios acerca del cielo en cuanto a la esperanza del creyente, en cuanto a la resurrección del creyente, bueno, muchas cosas de las cuales seguro muchos de los que estáis aquí sabéis y que para mi vida y la vida de aquellos que comparten conmigo allí en La Coruña está siendo de mucha bendición. Y en el tema que hemos abierto estamos estudiando aquellos asuntos, aquellas cosas que haremos en el cielo. No cabe la idea de especular o alegorizar o simbolizar o inventar asuntos, no. Nos ceñimos a lo que la Escritura nos enseña. Y en el cielo no seremos espíritus estáticos, no seremos almas de estas como los angelitos que pinta Miguel Ángel y Da Vinci, que están todo el día así en una visión beatífica contemplando. No, tendremos una actividad, tendremos una vida, tendremos un desarrollo. Y entre esas cosas que haremos, yo destacaría 4, las cuales no tenemos tiempo para abordar, pero sí me parece importante mencionarlas. Lo que sí haremos con total seguridad en el cielo es adorar. No nos cabe la menor duda. Amén. Adoraremos al Señor por los siglos de los siglos. Otra cosa que haremos en el cielo será servir. Y es posible, es lo que yo hoy me gustaría hablar un poquito en el tiempo que tengo, ¿no? Entendiendo que la manera en la que Juan nos presenta la adoración es imposible de ser separada del servicio. Y en la propia Biblia y en el propio cristianismo, el verdadero servicio adora y la verdadera adoración sirve. No se pueden separar. Cuando nosotros separamos estos conceptos, entonces podemos quedarnos en obras muy humanas y en cosas que pueden tener mucho renombre, pueden tener mucho mérito, pueden tener mucho valor de este lado, pero allí absolutamente ninguno. Otra de las cosas que sin duda experimentaremos en gloria será el desarrollo cognitivo, o sea, el constante crecimiento en el conocimiento desde la posición perfecta. Nosotros seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios, pero desde la más absoluta perfección, porque le estaremos contemplando por los siglos de los siglos. Le estaremos viendo por los siglos de los siglos. Sabemos que Pablo nos enseña que un día conoceremos como hemos sido conocidos, ¿no? Eso nos habla el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, pero eso no significa que en el momento que lleguemos allí alcancemos la absoluta perfección del conocimiento esencial de Dios, porque nosotros progresaremos en ese conocimiento en gloria desde la posición más gloriosa, glorificada y perfecta.
Será maravilloso, ¿verdad? Descubrir a nuestro Señor, descubrir a nuestro Salvador. La cuarta cosa, porque si nos enredamos ya con una ya no nos animamos, la cuarta cosa será tener comunión los unos con los otros. O sea, los santos, bienaventurados, seguirán desarrollando la comunión espiritual que aquí como Iglesia ya estamos viviendo y que estamos experimentando. Entonces podemos ver que en ninguna manera estamos hablando de algo que será estático. La vida en gloria tendrá mucho dinamismo, la vida en gloria será maravillosa, pero ahora, ante estas cuatro verdades, nosotros tenemos que pensar o preguntarnos, o yo me tengo que preguntar, Señor, lo que tú aquí me presentas es muy glorioso, pero ahora yo vivo a la altura de estas realidades hoy. ¿Es posible vivir esta experiencia hoy aún sin todavía haber alcanzado ese grado de perfección? ¿Es posible vivir espiritualmente totalmente embargados con esta realidad espiritual en nuestros corazones, aun cuando mi cuerpo no ha sido glorificado, aun cuando no he experimentado la muerte, aun cuando no he llegado a esa nueva Jerusalén? Esa sería una buena pregunta. Y eso también debería de medir el nivel de nuestro cristianismo. Yo creo, y lo digo con todo el respeto del mundo, que muchas veces los cristianos vivimos, o yo vivo, muy por debajo de esta realidad. Bueno, tengo que buscar razones que impiden que mi vida disfrute más, y esas razones las tengo que encontrar en mí mismo, y las tengo que encontrar en la propia palabra, y las tengo que encontrar en mis propias dificultades. Está claro que cuando yo me pongo a reflexionar sobre lo que yo cada día vivo y lo quiero comparar con lo que un día viviré, encuentro muchas diferencias. Algunas forman parte de la imperfección que yo tengo, pero otras forman parte de la falta de experiencia espiritual que yo tengo. Y quédate con estos dos detalles, me parecen importantes. Una, todavía la falta de mi experiencia glorificada. O sea, yo no he resucitado, yo no he sido glorificado, no he llegado todavía a este momento. Esto es una verdad que esperamos y que evidentemente condiciona y limita lo que hoy tenemos. Es un sí, pero aún no. Eso lo sabemos algunos, ¿verdad? Pero por otro lado, es mi falta de experiencia espiritual. Entonces, en aquello que en esta tarde me gustaría compartir con vosotros, veremos que hoy tenemos que estar viviendo lo que un día vamos a vivir. Lo tenemos que vivir en fe, lo tenemos que vivir en esperanza, lo tenemos que vivir en la manera más santa en la que Dios nos permite vivir, y creo que en Él no hay rebajas. Su santidad es una expresión perfecta de lo que Él quiere de nosotros en la vida. La santificación es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que poner nuestra vida confrontada con lo que un día será la vida en gloria. Y ahora vamos al verso 3. Dice dos cosas importantes. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Lo primero que vemos es que allí habrá un trono, y si usamos el propio libro de Apocalipsis sabemos que habrá un tabernáculo, ¿verdad? Pero no será un tabernáculo físico, será un tabernáculo espiritual, porque Dios mismo será ese tabernáculo, porque Cristo mismo será ese tabernáculo. Entonces, vemos que para Dios es importante que Juan registre esta frase. Y el trono de Dios, que es lo que Juan ve en el capítulo 4, y vi un trono y alguien
Ese es el Dios Padre, y después, en el capítulo 5, él ve al Cordero. Y le está poniendo ese nombre que identifica a nuestro Salvador, que siempre le identifica con su sufrimiento, con su muerte, con la cruz, con aquello que él pagó para que nosotros podamos un día estar en este lugar. Por lo tanto, esto es un detalle importantísimo. Pero ahora dice, y sus siervos le servirán. Bueno, parece que el trabajo está de este lado. El trabajo arduo, difícil, cansativo, como dicen por ahí en Portugal. El trabajo cansado, ¿no? El trabajo sigue, pero es un trabajo sin cansancio. Aquí nosotros tenemos que hacer caso a aquel que nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré el descanso que necesitáis. Pero aquí sigue el trabajo. Y la expresión más textual y lo que más se ajusta al original es: y sus esclavos le servirán adorando. Un poquito diferente la frase, ¿verdad? Y sus esclavos le servirán adorando. Bueno, esto a mí me llevó a una reflexión, porque a veces el término siervo casi siempre lleva como un cierto sentido peyorativo, ¿no? O sea, parece como que es pesado de predicar, pesado de decir, parece que siempre lleva nuestra vida a una rebaja, a un esfuerzo. Sin embargo, ese concepto para Dios y para nuestra vida en gloria tiene que continuar, será por los siglos de los siglos. O sea, a nosotros se nos va a reconocer por ser sus esclavos. No solamente la esclavitud tiene que ver con el servicio aquí. Pablo se reconoció muchas veces como un esclavo, como un siervo de Jesucristo, pero acompañado de persecuciones, acompañado de temores, acompañado de cárceles, acompañado de desprecios, ¿verdad? Pero no es este el caso. Nosotros seguimos teniendo nuestra condición de esclavos, de siervos. Y unos siervos que le van a servir adorándole. Y ahí es donde yo veo que el servicio y la adoración son inseparables en la propia Escritura. Muchas veces, como digo, adorar pensamos que es iniciar un tipo de alabanza, iniciar un tipo de canción, pero adorar es servir. Si nosotros estamos cantando, si nosotros estamos andando, si nosotros estamos hablando, nuestro corazón tiene que estar adorando por medio de un servicio y por medio de una identificación servicial. Bueno, podríamos decir, José Carlos, pero eso se da allí en la gloria. No, esto es imposible de separar de lo que es nuestra existencia hoy. Y vamos a mostrarlo bíblicamente, ¿verdad? Y vamos a citar textos que muchos sabemos de memoria, pero te puedo asegurar que muchas veces no vivimos a la altura de lo que esta verdad nos enseña. Con esta idea, sus esclavos le servirán adorando. Vamos a ir al capítulo 3 de Colosenses. Y ahora ya vamos a estar de este lado. Hemos bajado muchos metros desde el futuro glorioso, desde la eternidad gloriosa. Y ahora vamos a estar ante verdades que se predican a las iglesias, palabras que se nos predican hoy a nosotros. Dice así, esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo.
¿Cuántos resucitados con Cristo hay aquí en esta tarde? ¿Estamos en la gloria? No veo cuerpos glorificados aquí por ningún lado todavía. Pero aquí están aquellos esclavos que le servirán adorándole. Ahora el apóstol Pablo nos acerca esta verdad a nuestra realidad hoy y te dice, si pues has resucitado con Cristo. Él te está hablando de tu conversión. Él está hablando de que tú eras un muerto en delitos y pecados, como nos enseña Efesios 2, versículo 1. Cuando llega al verso 4 te está enseñando, pero Dios, que es rico en misericordia, con tanto amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados. O sea, nosotros estamos muertos en delitos y pecados y hemos sido resucitados con Cristo. Ahora, tú y yo ya somos resucitados con Cristo. Y como somos resucitados con Cristo, entonces tenemos la gracia de Dios de buscar las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Son las cosas del cielo. ¿Y qué son las cosas del cielo? Pues es lo que hoy en el cielo hay. Lo que hoy en el cielo está pasando. Lo que realmente la Iglesia debe demostrar de lo que el cielo es o dónde nos reunimos nosotros. Claro, nos reunimos aquí en la tierra. Estamos en un local, pero si espiritualmente estamos haciendo el ejercicio de un desarrollo y una relación espiritual como resucitados con Cristo, ¿dónde estamos relacionándonos ahora mismo con Dios? En el lugar santísimo del cielo. ¿No tenemos esa comunión ahí con Él? ¿O dónde entramos? Queridos hermanos, a veces la teología, ¿verdad?, es sencilla. La experiencia es por gracia, pero muchas veces hacemos normal lo que no es normal. Podemos citar Colosenses 3 de memoria y, sin embargo, no estar viviendo a la altura de la verdad que Pablo nos está escribiendo en su carta a esta iglesia. Pablo te está llevando al cielo, en tu propia vida aquí en la tierra. Y te está diciendo, si tú has resucitado, si tú eres cristiano, si tú te llamas creyente, si tú eres un hijo de Dios, entonces debes de buscar las cosas de arriba, porque arriba está Cristo. Es allí donde está nuestra base de comunión con Dios. No se puede adorar si no es a través de Cristo. No se puede orar si no es a través de Cristo. No se puede predicar si no es a través. Yo me puedo presentar aquí y hablaros de teología y hablaros simplemente de teología y dar muchos textos y muchas explicaciones correctas y, sin embargo, no haber llegado al Padre por Cristo. Dime algo que cristianamente o espiritualmente podamos hacer que no sea a través de Cristo. Pero dime cuántas veces hacemos olvidándonos de que es a través de Cristo. Predicamos, adoramos, alabamos, cantamos. Y el diablo dice, esto es bueno. Esto es bueno para mis intereses. Pero para nosotros no son buenos intereses. Necesitamos estar en el cielo, hermanos. Hay personas aquí en esta tarde que necesitan estar en el cielo porque ahí es donde su corazón es consolado. Ahí es donde las realidades, las verdades, las glorias del cielo se hacen patentes, latentes. Es ahí donde Pablo estuvo y donde cuando vino de vuelta dijo claramente, he oído expresiones que el hombre humano no puede, son inefables, indecibles, pero estuve ahí, hay un cielo, existe un cielo, Dios está en el cielo, Cristo está sentado
a la diestra de Dios en el cielo. Y esto es lo que te dice el apóstol Pablo. Que si tú eres un siervo que adora al Señor, entonces tienes que hacerlo a través de Cristo. Amén. A través de Cristo. Tantas veces yo mismo me sorprendo conmigo, me veo tan capaz, hermanos, de por mí mismo hacer tantas cosas que, sin embargo, delante del Señor no sirven absolutamente para nada. El otro día les decía en Coruña que John Newton dijo una célebre frase. Si os preguntara por la célebre frase de John Newton, yo sé cuál me ibais a decir. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. ¿A que sí? Esa es la gran frase conocida, con su himno Amazing Grace, o gracia asombrosa, sublime gracia. Pero hay unas expresiones que él dijo. Dice, yo cuando llegue al cielo me voy a asombrar de 3 cosas. La primera es que voy a ver allí gente que no esperaba ver. La segunda, que no voy a ver a gente que esperaba ver. Y la tercera, y la más gloriosa, es verme a mí mismo allí. ¿Tú crees que un hombre que no ha estado pensando en el cielo puede tener este pensamiento? Pero cuando un hombre ha resucitado con Cristo, cuando está buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, entonces es un hombre que piensa en estas cosas. Y su vida es diferente, y su corazón es diferente, y su manera de entender la vida es diferente, y sus prioridades son diferentes, y el amor que él siente por las almas es diferente, y la compasión que siente por las almas es diferente. Es un hombre perdonador, es un hombre que busca aquello que es Cristo. ¿Por qué? Porque busca a Cristo. Pero busca al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El Cristo que vio Esteban antes de expirar su último aliento. Aquel que pudo verlo allí, con sus ojos de la fe, con su esperanza de la fe. Eso nos hace vivir muy seguros, muy confiados, con convicciones, con certezas y con expresiones y frutos milagrosos de Dios a través de nuestra vida, porque nuestra carne siempre es probada, porque la vida en la tierra es una prueba constante para la fe. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué somos? Esclavos que le sirven adorándole. Si has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Quién no pone la vista en las cosas de la tierra? O sea, aquí nos está dando un gran consejo. Cuando yo tengo la vista en aquello que es de arriba, no cabe la vista en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Sencillamente porque yo he muerto. Y no ha comenzado diciéndome que he muerto, ha comenzado diciéndome que he resucitado. Pero ahora me dice que he muerto. Y mi vida, tu vida, está escondida con Cristo en Dios. Y después de darte esta tremenda declaración,
Mira el verso 3. Porque habéis muerto, cuando Cristo, vuestra vida, entonces se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Llegará el momento, independientemente de todas las secuencias escatológicas que no vamos en este momento a citar, pero llegará el momento en que lo eterno será una realidad para nuestros corazones. Y entonces estaremos allí, sirviéndole y adorándole como sus siervos amados. Amén. Bueno, Pablo también le dijo a los efesios, cuando ya llega al verso 6 de ese capítulo 2, citamos el verso 4, y el verso 5 dice, y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿esto es ahora o es en el futuro? Es ahora. Es nuestra experiencia ahora. Ahora volvemos a lo mismo. Yo me pregunto, Señor, ¿vivo realmente experimentando estas verdades en todo lo que ellas son, representan y Dios quiere que sean para mí? Seguramente que no. Pero debemos de animarnos, porque el Señor quiere que busquemos las cosas de arriba. Hebreos, capítulo 10. Todos textos muy conocidos, pero todos nos están hablando del cielo. Amén. Nos están hablando del cielo. Colosenses nos enseña de dónde está Cristo, dónde tenemos que buscar a Cristo, hacia dónde tenemos que mirar y dónde está nuestra vida. Efesios nos enseña dónde está nuestra vida, sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ahora, cuando llegas aquí al verso 19 del capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Sabemos que la propia gramática nos enseña cuando abrimos un Strong, mucho material que hoy tenemos, que tenemos esta palabra paresía, no la confundamos con parusía, son diferentes, una tiene que ver con la segunda venida, pero esta tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con una confianza segura para entrar en el lugar santísimo. Este lugar santísimo es el santuario celestial. Es aquel santuario verdadero que levantó Dios y que no levantó el hombre. Es donde está el Dios Padre. Es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nosotros espiritualmente podemos entrar en este momento. Y podemos entrar a vivir la vida que viviremos en la gloria. Por lo tanto, hoy ya estamos viviendo aquello que seremos. Por lo tanto, hoy estamos experimentando aquello que experimentaremos. Ya estamos disfrutando de aquello que disfrutaremos. Y esto para mí es algo que me motiva, es algo que me incentiva, que me anima, que me hace vivir un cristianismo más lleno, más buscador de Dios, mucho más centrado, buscando tener un corazón ensanchado para poder entrar al lugar santísimo. Yo quiero preguntarte, ¿en todas las reuniones entras en el lugar santísimo? Nadie me contesta. ¿En todas las reuniones predicamos la palabra? Sí.
con una buena intención, sí, con un corazón de honrar a Dios, sí. En todas las reuniones nos sentamos a escuchar la palabra con la intención de escuchar la palabra, sí. Cantamos con el deseo de honrar y alabar a Dios, sí. Pero aquí hay algo muy personal, que tenemos que verlo desde una perspectiva individual para después poder contemplarlo en una perspectiva colectiva. Y es que tú has tenido que preparar tu corazón para entrar a este lugar santísimo, para ejercer un ministerio de adoración o de predicación, o sencillamente para sentarme a oír la palabra de Dios. Muchas reuniones se nos hacen duras a los que predican, ¿verdad? Lo sabéis, aquellos que os toca estar en este lugar, cuántas veces toca enfrentar esa desgana, ese desánimo, esa frialdad, esa seriedad que no deseas, pero que existe y que está manifestada por las experiencias personales de cada uno, por el ánimo personal de cada uno. Para aquellos que no tienen a Cristo en esta tarde, no se les puede pedir que entren al lugar santísimo si primeramente no se han arrepentido, no han tenido un perdón de pecados, pero para los que estamos en Cristo nada tiene que suceder. La Biblia te dice que tienes la gracia y la libertad de entrar. Pero aquí es donde tenemos que hacerlo personalmente cada uno. Y cuando nosotros vivimos en estas alturas de vida espiritual, las cosas son mucho mejores. Para mí primero y por supuesto para mis compañeros y mis hermanos que van a ser bendecidos por mi vida escondida, por mi vida espiritual, por mi vida que vive en este lugar santísimo. Esta libertad tan maravillosa. Cuando tú lees la Biblia y ves todo el sistema sacerdotal que ves en el Antiguo Testamento, ves la cantidad de hombres que perdieron su vida sencillamente por tener una acción totalmente con falta de temor hacia el arca, hacia el lugar santísimo, hacia el tabernáculo. Y nosotros, salvos por gracia, tenemos esta alta dignidad, siempre cubiertos, siempre avalados por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa sangre que Cristo derramó, esa sangre que Cristo presentó ante el Dios Padre, esa sangre que fue llevada al mismo santuario del cielo, dejando ya inoperante todo lo que tiene que ver con la tierra. Esa sangre que quedó allí a mi favor, esa sangre que me representa, porque siempre Dios me ve a través de Cristo, a través de esa sangre yo puedo entrar confiadamente, sin temor a ser fulminado por mis pecados. Ven a Cristo. Cuánto descanso tenemos en Él, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos permita estar constantemente entrando. Mira, yo en este tiempo veo a veces que tenemos que esforzarnos mucho en predicar, en exhortar, y casi siempre hay muchos sermones que buscan corregir actitudes. ¿A que sí? ¿Cuántos sermones escuchamos que nos hablan de corregir actitudes al año? Muchos, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos dificultades, ¿no? Pero sin embargo, no ganaríamos más, no estaríamos mucho mejor disfrutando de las glorias del cielo. Porque aquí es donde las actitudes se corrigen. El hombre que anda con Dios es un hombre que es corregido constantemente porque es santificado constantemente. Es un hombre que es consciente de su mal pensamiento, de su maldad, de su maledicencia, de un gesto. Es un hombre que el Espíritu Santo le muestra
aquello que tiene y debe de ser. Y como digo, es alguien que vive en el lugar santísimo. ¿Cómo no voy a vivir ahí si es donde voy a pasar la eternidad? ¿Cómo no voy a vivir ahí si es donde voy a encontrarme con aquellos hermanos que han partido antes que yo? ¿Cómo no voy a vivir allí si ese es mi destino final? Yo quiero estar ahí, porque este es el hoy para nosotros. En el versículo 20, entramos con confianza por la sangre de Cristo y por un camino nuevo y vivo. Por un camino que siempre está presente. Aquí la expresión nos indica, es como si la obra de Cristo estuviera en estos momentos. Es un camino recién abierto, es una obra recién hecha, aun cuando Cristo murió en el Calvario hace tantos siglos. Sin embargo, ese lugar santísimo sigue teniendo esa sangre en esa entrada para que mi fe, en conexión con esa gloriosa verdad, entonces entre por ese camino nuevo y vivo que es tipificado por la carne desgarrada de nuestro Señor en la cruz y que es tipificado por ese velo del templo que se rasgó. Pero ahora te dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, para aquellos que hayan leído la epístola a los Hebreos, sabemos perfectamente que la idea es presentarnos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro gran sumo sacerdote. Es presentarnos a Cristo como el cumplimiento de todas las verdades veterotestamentarias, mostrarnos a Cristo como el todo de Dios, mostrarnos a Cristo como el todo del cielo, mostrarnos a Cristo como la gloria de las glorias con el que nos encontramos en ese lugar santísimo. Me encanta cuando por un momento reflexiono y pienso, yo voy a ser un siervo y como digo, necesitaríamos tiempo, necesitaríamos clases para poder conectar lo que estamos pretendiendo hacer, pero no estamos desencaminados. Hemos visto lo que seremos en la gloria, hemos visto lo que hoy tenemos que vivir en Cristo hoy. Y en este momento declaramos que allí tenemos ya un siervo, un sacerdote, alguien que ha resucitado y que está sentado a la diestra del Dios Padre. Él es la primicia de mi resurrección y me resucitó juntamente con Cristo. Mi resurrección está unida a la resurrección de Cristo, que es una realidad espiritual en mi propio corazón. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora vamos un poquito para atrás. El tiempo pasa y vamos a leer en el capítulo 8. Versículos 1 y 2. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que seremos en gloria. Estamos viendo lo que debemos de ser hoy. Estamos viendo a quién tenemos en gloria. Y ahora vamos a ver un poquito más de este gran sumo sacerdote. Sabemos que Cristo es el cumplimiento del Salmo 110, ¿verdad? Un gran sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. Ahora dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, todo lo que se nos ha enseñado hasta aquí, vuelve a repetir lo mismo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Esta palabra tal nos enseña y nos habla de su grandeza, nos habla de su absoluta e inigualable posición y condición. Él es diferente, Él es único en este sentido. Y solamente por esta grandeza nosotros también tenemos garantizadas muchas experiencias en la vida por quién Él es y por lo que Él hace hoy. Ahora te dice: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bueno, el capítulo 1 ya nos ha enseñado que Dios hoy nos habla por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios esencialmente. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios, pero en esencia es Dios. Dios es una unidad indivisible expresada en tres personas, que son Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vamos a hablar de la Trinidad. Pero lo que estamos viendo es que ese Hijo por el que el Padre nos habla hoy es aquel que, después de haber llevado a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y nos dice lo mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta expresión nos habla de la igualdad del Hijo con el Padre. El Hijo es exactamente igual en dignidad al Padre. Él está sentado ahí porque es coigual con el Padre. Bueno, esto es una gran maravilla, porque el Hijo será el Hijo en la eternidad, siempre será el Hijo, y en esto será único e inigualable. Pero el Hijo es el primer representante humano resucitado en gloria. Es la garantía de los que resucitarán después. Es el que da sentido a lo que vamos a hacer en el cielo. Y por lo tanto, contemplándole a Él, podemos entender lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y cómo le vamos a contemplar a Él si no vivimos en el lugar santísimo? ¿O estamos esperando contemplarle cuando lleguemos a la gloria? Eso es ser un poco religiosos, ¿no? Amén. A veces hablamos de un futuro y yo veo en mi vida: Dios mío, ¿dónde está mi presente? Yo hoy quiero verle por los ojos de la fe. Yo hoy quiero contemplarle por los ojos de la fe. Un día mi fe será tornada en vista, pero hoy yo estoy viendo a quien la palabra de Dios me está revelando, y lo estoy viendo y creyendo a través de la fe. Y el día que llegue al cielo, no pediré más. No sé qué pedirás tú, pero si solamente puedo ver el rostro de mi Salvador, seré el hombre más dichoso en la eternidad, porque con eso lo tendría absolutamente todo. Conecto mi presente con mi final en gloria. Mi presente será una continuidad en la gloria, y mi existencia será por los siglos de los siglos. Este es el punto principal, que tenemos tal sumo sacerdote, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, esto nos enseña una parte de su ministerio como sumo sacerdote en gloria. El versículo 2 nos hace un pequeño cambio que nos enseña algunas cosas de este gran sumo sacerdote. Ahora usa la palabra ministro.
una palabra que nos habla de alguien que está sirviendo, de alguien que está adorando. Él es el ministro ¿de qué santuario? De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, el escritor de Hebreos está haciéndonos ver que Cristo está desarrollando funciones en el santuario celestial. En la misma manera que los sumos sacerdotes que venían de Aarón desarrollaban funciones en el santuario terrenal. De ellos se nos dice que Cristo, evidentemente, en la misma manera que ellos, no se eligió a sí mismo. Dios le eligió como Dios eligió a Aarón. Pero evidentemente el sacerdocio de Cristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que tipifica en el sentido de sombra el sacerdocio de Aarón. O sea, las sombras sencillamente sirven. Eso es lo que significa. Ellas sirven para mostrarnos aquello que será perfecto. Y si nos quedamos únicamente en el significado de la sombra y no vamos a lo perfecto, nos quedamos un poquito a medias. Amén. Entonces, ahora vemos que nuestro Cristo está sentado en el sentido de majestad, de deidad, de gloria, de omnipotencia, de omnipresencia. Y sin embargo, es el ministro, es el siervo del santuario. Aquí la palabra no nos deja lugar a dudas. Entonces, nuestro Cristo, ¿verdad? Es un Cristo que está en una constante atención sacerdotal. ¿A quiénes? Porque hoy, ¿por quién nos acercamos a Dios? Y Él sí tiene mucha capacidad de atendernos a todos a la vez, ¿eh? ¿Cómo puede hacer eso el Señor? Si a mí vienen a hablar conmigo 3 y ya me cansé, o quedo para el día siguiente. Podemos todos, que somos bien pocos, los que estamos aquí en esta noche, entrar a ser atendidos por el Señor individualmente y colectivamente. Bueno, amén. ¿Nos falta algo? No nos falta nada. Tenemos todo. Hemos sido redimidos, hemos sido resucitados, hemos sido sentados, tenemos nuestra vida escondida con Cristo, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios y tenemos un ministro del santuario, de este santuario donde entramos a tener comunión con Dios. Por lo tanto, mucha de la vida que hoy tenemos, y permitirme que enfatice de nuevo, será la vida que tendrás. Gózate, acostúmbrate a vivir en su presencia. Haz de este lugar tu vida. Haz de Cristo tu total necesidad. Haz de Cristo el objeto de tu aprendizaje. Haz de Cristo tu todo. El otro día, y ya cerrando nuestro tiempo, una persona debatía un poquito conmigo, y digo en buena manera, por favor, y que yo puedo equivocarme seguro y me equivoco, pero hablábamos de prioridades. Y hoy en el cristianismo moderno, y yo creo que mi deber es advertir a la obra donde vivo como vosotros, en un lugar geográfico diferente, pero están entrando ciertas rebajitas, a veces como un low cost de la vida cristiana. Esas cosas a mí personalmente me preocupan. La prioridad solo tiene un nombre. La prioridad solo es un camino. La prioridad únicamente es una puerta. La prioridad es Cristo. Y después, mi familia. Y después, mis hijos. Y después, mi ministerio. Y después,
todo lo que tú quieras poner en una lista. El problema es cuando yo altero ese orden de prioridades como resultado de mi falta de relación con Dios. Entonces me abordan ciertas necesidades en la vida que yo tengo que actuar coherentemente con ellas. Satanás soborna mis afectos, soborna mis emociones, devalúa la obra de Cristo y me la presenta como algo legalista, inalcanzable. Eso ya lo tendrás en la gloria. Aquí no es para tanto, hay que divertirse, hay que vivir un poquito la vida. ¿Dónde viene eso en la Biblia? La cruz, donde el mayor amor ha sido expresado, donde no hay un amor más perfecto que nunca nos avergüenza. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Únicamente nos enseña a morir a ti, a morir a mí, a morir a nosotros, a morir a nuestros deseos, a morir a todo lo que esperamos en la vida, únicamente basados en un deseo prioritario, que es Cristo. Esa es la vida que Pablo hablaba. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Hermanos, de corazón os digo, tenemos que vivir como si estuviéramos allí ya. Tenemos que desarrollar la vida como si ya estuviéramos viviendo nuestro final aún sin vivirlo, porque la Biblia nos lo enseña, porque Cristo nos lo enseña, porque Pablo nos lo enseña, porque ese es nuestro lugar habitual, allí donde me encuentro con el ministro del santuario, ese gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. De verdad, si quieres amar a tu familia, quieres amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu iglesia, Cristo tiene que ser lo primero siempre. Siempre. Seas niño, seas joven, seas adulto, seas anciano. Cristo es lo primero siempre. Amén. Y bueno, termino. Solo quiero citar dos textos. Uno viene en la primera carta de Pedro. Y una vez asentado nuestros principios, no fundamentados en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, a quien veremos, serviremos por la eternidad, Pedro nos enseña en el versículo 9 del capítulo 2, primera epístola del apóstol Pedro. He adquirido la manía de empezar por el versículo, capítulo y carta, y a veces lío un poco a los pobres de los medios técnicos. No sé por qué me ha dado ahora por ahí, siempre digo versículo 6, capítulo 8, primera de Pedro. No sé qué me ha pasado, pero me sale así. Dice así: más vosotros, la iglesia, los creyentes, los resucitados, los que han muerto en Cristo, sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, solo unos pequeños momentos. Pedro está haciendo un eco de Éxodo 19. Todos sabemos que en el capítulo 19 de Éxodo es como un
punto de inicio de lo que es esa nación cuando llegan a Sinaí. Abraham, Egipto, la liberación, etc. Pero ahí estamos en un momento donde Dios habla con Moisés. Y donde Dios le dice a Moisés: yo os traje sustentado en alas de águila. Os traje hasta aquí. ¿Con qué propósito? Pues les dijo esto: con ser una nación santa y con que fueran sacerdotes. No tenemos tiempo, pero este pueblo en su totalidad no alcanzó este privilegio. Solamente la tribu de Leví sirvió en la función sacerdotal. ¿Qué pasó? Pero nosotros hoy recibimos la misma promesa, pero ya fundada no en la palabra de Dios a Moisés, sino en Cristo mismo. Y nos dice que somos una descendencia escogida, un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo adquirido y comprado por Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel fue trasladado de Egipto a la nueva vida a través del Mar Rojo, a través del Jordán. Pudieron llegar a la tierra prometida. Nosotros también fuimos trasladados de tinieblas a Cristo. Cristo es nuestra vida. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos un pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y para terminar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, veremos que este concepto se vuelve a repetir, y con esto concluyo y termino, y espero que Dios haya podido bendecir vuestro corazón y animar vuestro corazón con su palabra. Cuando llegamos al versículo 5 en el capítulo 1, estamos ante la revelación que Dios le dio a Juan de Jesucristo. Ahora dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, primero en resucitar, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es la base de todo nuestro futuro. A través de esta sangre, recordáis, entramos al santuario del cielo. Y ahora dice el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo, si no te gustaba la palabra esclavo con la que empezamos al principio, si por un momento me arrugaste la cara pensando, bueno, este ahora me va aquí a predicar de que hay que lavar pies, de que hay que servir, si por un momento, ¿verdad?, pudiste o cabe esa posibilidad, ¿verdad? Sin embargo, vemos que ese servicio lo podemos ver a la altura de esta declaración nominal, donde Dios a ti te dice si estás en Cristo, a mí si estoy en Cristo. Una vez lavados por la sangre de Cristo he sido hecho un rey. Qué mal me suena esto, ¿no? Un rey. Dice reyes. Pero lo del rey a título individual, ¿cómo lo ves? Si me permitís una pequeña broma de un cantante mexicano que cantaba, se llamaba Vicente Fernández, que siempre decía, pero sigo siendo el rey.
A veces muchos creyentes, ¿verdad?, sienten en alguna manera que son reyes a título individual. Sin embargo, aquí el texto nos está diciendo que somos un reino. Por lo tanto, este reino nos habla de una experiencia colectiva y de una experiencia individual en el término sacerdotal. Juntos somos un reino. Juntos reinaremos con el Señor. Juntos tenemos un rey. Y nuestro rey es Jesucristo. Él es el rey. Y nosotros reinaremos con Él en su reino. Nosotros reinaremos con Él en la gloria. Y nuestro reinado será un servicio de adoración, que lo podemos ver en la palabra sacerdotes. Nosotros reinaremos y seremos sacerdotes para Dios. Hemos sido salvados para Él. Solo para Él. Mi ministerio es para Él. Mi vida es para Él. Mi trabajo es para Él. Soy un sacerdote para Él. Hoy, en este lado de la vida y en gloria, con un reino ya inaugurado y con muchas cosas por vivir, pero un día podemos estar en ese lugar eterno, reinando como un reino de sacerdotes para Dios. Y ahora sí cabe la doxología, ¿verdad? A Él sea la gloria. Él merece toda la gloria. Amén. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Y me gustaría orar, por un momento, y que el Señor me ayude y que el Señor nos ayude a vivir en esta altura y en este gran privilegio que tenemos como cristianos. Si no eres cristiano, no lo sé, si hay personas aquí sin Cristo, recuerda, Cristo murió por tus pecados. Acéptale como tu Salvador, pídele perdón, arrepiéntete y muere a la vida de pecado y resucita una vida en gloria. Y para nosotros, que el Señor nos ayude a vivir por la fe ya en ese lugar donde estaremos eternamente. Señor, gracias te damos. Gracias por mis hermanos, gracias por mis compañeros de trabajo, por aquellos que colaboran, por aquellos, Señor, que estamos en la misma batalla, pertenecemos a la misma iglesia, al mismo cuerpo, a la misma familia redimida, la familia que tiene un Padre, la iglesia que tiene un Señor, un reino que tiene un Rey. Eres tú, Jesucristo. Oh Señor, qué privilegio nos espera. Servirte, adorarte, reinar contigo, desarrollar funciones como sacerdotes redimidos, Señor. Oh Dios, cuántas cosas en la gloria nos esperan que hoy ya, como creyentes, podemos ejercer. Hoy podemos vivir constantemente en tu presencia, entrar a tu presencia, disfrutar de tu presencia, encontrarte donde tú estás ahí a la diestra de la majestad en las alturas y ser bendecidos a través de tu glorioso ministerio. Señor, bendice, capacita, llena, consuela, ayuda a cada hermano en sus necesidades, cada hermana, Señor, en todo lo que vivimos, en todo lo que nos preocupa. Yo te pido una bendición grande para esta iglesia, para este grupo, para sus pastores, para sus diáconos, para cada siervo que busca honrar tu nombre. Te lo pido todo, Señor,
En el precioso nombre de Cristo, cuida a los niños, cuida a los jóvenes. Llénanos, Señor, de un temor reverente y llénanos constantemente de tu presencia, que nos cambia, nos transforma y nos hace más como tú. En el precioso nombre de Cristo, te lo pedimos todo, Señor.